y cuando Andrés llega ya de México, yo recuerdo que tuvimos una conversación demasiado importante en el que se estaban tomando decisiones radicales. Digamos que, Andrés, desde allí parte una decisión de entender de que ese momento de transformación siempre ha sido parte de un propósito. Que está estancado hoy, ¿qué es lo primero que debía hacer para crear su propio momentum desde cero? Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola, hola, hola a todos, Implacables, bienvenidos a un nuevo episodio de Implacables Podcast. Qué bendición, qué honor, qué privilegio hoy estar aquí compartiendo con ustedes, estar aquí en este tremendo espacio de Implacables, estar aquí en este tremendo espacio que vamos a tener el día de hoy, un nuevo episodio, un nuevo momento para compartir valor, para agregarte valor para tu proceso, para que sigas avanzando. Bienvenido a este podcast y felicitaciones por estar acá. Hoy quiero que hagamos un conversatorio con un gran amigo, un gran hermano que nos ha dado la vida, el negocio, la industria y esa construcción de libertad que tanto hoy hacemos, que es Andrés Castrillón, de la ciudad de Pereira, y hoy se encuentra radicado viviendo aquí en Cali. Andrés, bienvenido. Andrés, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los que nos están viendo. Hoy estamos aquí de tocayos, estamos aquí Andrés al cuadrado y vamos a compartir con ustedes algo demasiado poderoso que, si no has escuchado el podcast anterior, quiero que te devuelvas y lo escuches, o escucha este y luego escuchas el anterior, porque el podcast anterior hablaba de algo que se llama la ciencia del momentum, que es cuando avanzar ya se vuelve inevitable. Todos hemos tenido algún momento en la vida en el que tenemos que lanzarnos a generar un momentum. Todos tenemos algún momento en la vida, sea laboral, en tu empleo, sea profesional en tu empresa, o sea quizás en la industria que hoy estamos desarrollando, que es Network Marketing, en el que yo tengo que tomar decisiones y hacer un salto cuántico. Tengo que tomar decisiones y generar un momentum. En algún momento vas a necesitar generar momentum, si no, no vas a tener un gran salto cuántico. Yo quiero invitarte que, sin importar el tiempo que lleves un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, tú puedes generar un momentum a partir de este momento. Así que hoy quiero que conversemos con Andrés acerca de la ciencia del momentum, Andrés. Y quiero hacerte un par de preguntas que analizando todo lo que hoy estamos viviendo, lo que está pasando con los equipos no solo a nivel nacional sino internacional, es muy propicio para que tú que estás aquí viendo este mensaje puedas hacer ese salto y generar ese momentum. Así que, Andrés, quiero hacerte esta primera pregunta y es: ¿en qué momento sentiste que tu vida hizo clic? O sea, ¿en qué momento sentiste que en tu vida generaste un clic y empezaste a generar momentum? O sea, ¿en qué momento ya te lanzaste a ese salto cuántico que hoy estamos buscando? Bueno, Andrés, referente a tu pregunta, creería yo que ese momento fue en el momento que yo salí del país. Fue la primera vez que toqué un país como México a nivel internacional. Un momento donde no lo creía para mí, pero cuando llego a ese país se comienza a generar ciertas situaciones, ciertas emociones, pero también se comienza a abrir un camino. Total. Y uno empieza a tomar decisiones. O sea, yo arranco con la compañía Ganoexcel, que es la que representamos actualmente, y más o menos a los 6 meses yo tomo la decisión de generar apertura de Panamá. Yo recuerdo que yo fui a Panamá, entré a las oficinas por primera vez y yo ahí tomé una decisión para siempre. Y fue realmente construir este modelo empresarial no solo en Colombia, sino en toda América, en los países que hoy por hoy tenemos posibilidad. Facturar en 16 países en dólares realmente es algo que es demasiado poderoso. Qué bueno, Andrés, esa respuesta que nos das, porque eso va a ser indispensable para la gente que hoy nos está escuchando, para la gente que hoy está a través de esa pantalla, sea en video podcast o sea que lo estés escuchando. Quiero que hoy realmente te conectes con esto y entiendas que tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida para poder generar un momentum. Y tienes que estar muy atento, porque tu momentum puede estar en este momento, pero si no lo capitalizas, se va a volver a enfriar. ¿Cuál fue el hábito viejo que más te frenaba? O sea, ese hábito que más te tenía pegado. ¿Y cuál fue el nuevo hábito que te encendió y que generó esa impulsión para crear el momento? Bueno, Andrés, qué pregunta tan
tan cargada y digamos que tiene un grado de responsabilidad, porque aunque uno no lo quiera aceptar, digamos en mi caso, ese hábito que más me costaba, que más me frenaba, era la procrastinación. Sí. Y reconocerlo obviamente me costaba demasiado para yo poder, digamos, tomar esa decisión. ¿Y cómo comencé a cambiar ese hábito? A través de lo que era el entorno, a través de comenzar a leer un libro, pues obviamente a tener mentoría y pues estar rodeado de gente que me iba a llevar a ganar un resultado. Total, de hecho hemos hablado en muchas ocasiones que mentor no es la persona que me dice lo que yo quiero escuchar, sino es la persona que me dice lo que yo tengo que escuchar. O sea, no lo que yo quiero, sino lo que tengo que escuchar para poder hacer ese salto. Y muchas veces, por eso le huyo a tener mentor, por eso huyo a tener alguien que realmente me diga lo que yo tengo que escuchar en el momento que lo tengo que escuchar, quiera o no quiera. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en ti. Así que gracias Andrés y hombre, que por eso lo que nos compartes, porque yo que conozco tu proceso, sé el cambio que se ha generado a través de tomar decisiones, de emprender un viaje, porque hoy estás viviendo aquí en Cali y obviamente todo ese tipo de decisiones ayudan a que ese momentum no solo se cree, sino que se sostenga y que de hecho, obviamente vamos a tocar eso en la tercera pregunta y es, cuando el impulso está fuerte, cuando ya yo arranco impulso y empiezo a generar momentum, ¿qué haces para mantener esa velocidad y no volver a caer en retrocesos o en patrones viejos? Porque de hecho el tema del siguiente podcast habla un poquito de esto, de cómo soltar la identidad pasada, pero es crucial que uno no se quede apegado al pasado que uno ya traía. Entonces Andrés, ¿qué ha generado? O sea, no solamente lo que generó el impulso, sino cómo haces para mantener esa velocidad y para no volver a viejos patrones. Digamos que en esa particularidad, lo que me estás preguntando, se comienza a reafirmar muchas cosas y debes entender claro un porqué y de acuerdo a ese porqué reconstruir tu nueva identidad, no dejar de ser lo que eres, no construir ese nuevo hábito, esa nueva mejor versión. Y digamos que desde allí es mantenerte en una frecuencia y mantenerte, digamos, frente a ese hábito de decir yo puedo, yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr. Total. De hecho, ahorita que estás viendo acá, ¿qué ha significado para ti ese entorno? La verdad ha significado demasiado, me costó, digamos, aceptarlo, tomar esa decisión, pero era algo que tenía que hacer, sí o sí lo tenía que hacer y digamos que en este momento ese entorno, digamos que toda esa parte me ha comenzado a dar como esa fuerza, también ese sentir y también de reconocer que yo soy merecedor y que obviamente mi identidad obviamente va a ser relevante. Total, total y brutal eso, porque muchas veces uno no alcanza el resultado porque no se siente merecedor. Y yo quiero que hoy obviamente tú te sientas merecedor de la grandeza, te sientas merecedor de todo lo que se viene, no solamente para tu ciudad, para tu país, sino para todo un continente y todo el entorno que te rodea, o sea, toda la gente que está alrededor tuyo. Así que qué poderoso hasta ahora lo que llevamos. Y Andrés, hay algo fundamental que obviamente, digamos, uno le empieza a pasar, y más cuando entra a una carrera de liderazgo. Todos cuando vamos entrando a una carrera de liderazgo, entramos en una carrera en el que básicamente empezamos a trabajar con otras personas. Y cuando uno empieza a ver el crecimiento de otras personas, más se empieza a inspirar. Y uno ya empieza a construir este modelo de negocio, ya no por dinero, sino por un propósito. Y el propósito de nosotros principalmente siempre va a estar enfocado en la gente. Siempre va a estar enfocado en hacer acompañamiento, en estar cerca a las personas que de verdad lo merecen, en estar cerca a personas que uno sabe que merecen tener resultados, que merecen vivir una transformación, que están dispuestos a vivir la transformación y que están allí. ¿Cómo se siente eso, Andrés, ver un momentum no solo te transforma a ti? Entonces, obviamente tú estás entrando en un momento increíble en la organización. ¿Y cómo se siente ver que ese momento no solo te transforma a ti, sino que también transforma a gente no solo de Colombia, sino también de México? Digamos que, Andrés, desde allí parte una decisión de entender de que ese momento de transformación siempre ha sido parte de un propósito, pero el no tener la claridad de ese propósito es lo que muchas veces nos frena ante una decisión. Y digamos que cuando llega ese momento de decidir, de pasar de la transformación a un punto de inspiración, y muy bien lo escuchaba, digamos, de ti en algún momento, que esto es un negocio libre, pero que también te transforma, pero que desde la transformación te puedes volver una persona de inspiración para quienes realmente no lo eras, o
lo eras, pero todavía no lo habías afirmado por tu medio de tu identidad. Total. Qué bien, bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, porque obviamente cuando tú empiezas ya poco a poco a ir uniendo la emoción, más la visión continental y el propósito de ayudar y de compartir con muchas personas que se lo merecen, pues uno empieza cada vez más no solamente a crecer, sino a tener un propósito puntual y una responsabilidad hacia la gente que está llegando a nuestras organizaciones. Ese propósito nos mantiene siempre activos. Quinta pregunta, y es para alguien que está estancado hoy, Andrés, esto ya va más enfocado en la gente que está estancada, y es para ese que está estancado hoy, ¿qué es lo primero que debe hacer para crear su propio momentum desde cero? Bueno, digamos que es una pregunta no fácil, pero tampoco difícil. Y lo voy a decir desde la experiencia, y justamente ayer lo platicamos, y es romper el paradigma. Hay un paradigma que nos frena frente a ello, y cuando tú rompes ese esquema, ese paradigma, pues obviamente comienza a permear, comienza obviamente a manejar o a darse el contexto. Y ahí aplica algo muy importante, y es el tema de vaciar el vaso. Muchas veces tenemos que desaprender esos paradigmas viejos, esas creencias, y comenzar a llenar el vaso, pero de creencias empoderantes, de nuevas cosas, de nuevos hábitos, de nuevos conocimientos. Y también se basa mucho en lo que yo leo, escucho y con quien me rodeo. Total, excelente. Y de hecho, yo me acuerdo el primer viaje que tuviste internacional, que fue un viaje obviamente en el que había miedo, en el que habían cosas, pero ¿qué fue lo que más representó para ti ese viaje? Ese viaje representó todo para mí, me afirmó y me cambió la visión. Digamos que, y yo recuerdo que juntos estábamos compartiendo en el avión, y yo tenía como ese deseo, como esa ansiedad de decir, esto sí es real. ¿Será que voy a llegar allá, voy a conocer mexicanos, voy a conocer americanos, porque pues es un país demasiado grande? Salir del contexto de un país de 50 millones de colombianos que tienen, digamos, esa misma particularidad, pero llegar a un país que tiene una cultura totalmente diferente, tener, digamos, un hábito totalmente diferente, pero que tenemos algo muy en común y son las mismas necesidades. Pero desde allí se rompió todo y comenzó a ser algo inspirador. También entender de que desde esa parte no se muestra solo desde el decir, sino desde el ejemplo, y desde esa parte también te lo quiero reconocer, porque fuiste tú, junto con una línea de auspicio, quien me cogió de la mano y me dijo, venga, yo le muestro, afírmalo, que si esto yo lo he vivido, también quiero que lo vivas, y que muchas personas que lo que usted hoy está viviendo lo van a vivir más adelante. Y es fundamental lo que dices, porque lo que nosotros queremos a través de estos podcasts, y no sino de los podcasts, sino a través del trabajo que hoy está haciendo la línea de auspicio, obviamente focalizando y trabajando fuertemente para que cada vez sean más las personas que no solamente estén determinados a construir, sino que también quieran generar una transformación. Tú generas la transformación el día que tomas la decisión, o sea, el día que de verdad tú te determinas. Porque yo recuerdo cuando Andrés llegó de México, o sea, ¿cuál fue la primera conversación cuando tú llegaste de México? ¿Sí recuerdas? Digamos que en la conversación es, ¿estás listo? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Y digamos que solamente lo resumía en algo, o lo quiero resumir en algo, y es que muchas veces cuando tú tienes el paracaídas, tienes la decisión de abrirlo o no abrirlo. Dicen que hay gente que nace con estrellas y hay gente que nace sin estrellas, nacen estrellados. A mí me tocó que entender que tenía que abrir ese digamos, paracaídas, para que esa visión comenzara a permear, y que obviamente cuando se comienza a expandir, nunca volver a su tamaño original. Total. Y de hecho, yo recuerdo que Andrés apenas llegó, empezó a tomar decisiones radicales. Yo que te invito hoy en este podcast, si tú quieres construir un verdadero momentum, si quieres hacer un salto cuántico, tienes que tomar decisiones radicales. O sea, tienes que tomar decisiones que realmente te lleven a generar un cambio, porque la gente quiere cambiar de vida, o quiere cambiar su vida más bien, pero no quiere cambiar de vida. Entonces, quiere cambiar su vida para generar más plata, más ingresos, pero no quiere cambiar de vida, no quiere cambiar todos los patrones viejos, no quiere cambiar esos hábitos de escasez que los llevan a acostarse tarde, levantarse tarde, escuchar música, solamente reggaetón y no podcast o audios de crecimiento personal o audiolibros, no leer, sino simplemente estar escuchando noticias. O sea, hay hábitos que a ti te empiezan digamos, como a estancar cada vez más.
es cuando Castrillón y cuando Andrés llega ya de México. Yo recuerdo que tuvimos una conversación demasiado importante en el que se estaban tomando decisiones radicales, o sea, decisiones para poder pelear contra la cosecha y recibirla. O sea, no vale solamente sembrar, sino también tomar decisiones radicales que le ayuden a que esa siembra se materialice y se vuelva cosecha. Si tú hoy estás sembrando, pero no estás tomando decisiones radicales que generen un cambio en ti, no vas a recibir una cosecha fácilmente. Y es eso lo que vimos con Castrillón. ¿Cuál fue esa decisión más importante que tomaste? Digamos que, como podemos resumirlo acá, y es quemar los barcos. Si yo tengo certeza de lo que tengo en mis manos y yo me siento merecedor y me siento un ganador, ¿por qué no apostarlo todo? Si yo lo he apostado por algo que realmente no me lleva a nada, pero que en esa construcción desde la transformación a la inspiración, junto con Andrés, que también nos ha guiado y nos ha direccionado, pues obviamente era tomar una decisión. Hoy ya me radico aquí en Cali y digamos que me he sentido de la mejor manera porque pues ha sido un paso muy importante en mi vida. Qué bien Andrés, gracias. Y de verdad que cada vez más que vamos sumando experiencias, que vamos sumando episodios, que vamos entregando valor. Yo sé que hay muchas personas hoy tomando decisiones. Hay muchas personas hoy desde México, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde El Salvador, desde Ecuador, Panamá, México, Colombia, obviamente, Estados Unidos, Canadá, que son los países que más nos escuchan. Hoy se están tomando decisiones. Y hoy yo te invito a que tomes decisiones. Hoy yo te invito a que de verdad des ese salto. O sea, des ese salto y confía en ti, confía en tu capacidad, confía en lo que puedes llegar a construir. De verdad, Andrés, que gracias por este poderoso episodio, por este poderoso espacio. Y hoy quiero que entiendas algo. El episodio anterior habla precisamente de la ciencia de cómo crear el momento. Y el episodio de hoy está hablando básicamente de cómo una persona logró crear momentum, cómo una persona logró generar eso. Y yo quiero que tú hoy lo aprendas. O sea, yo quiero que no solamente hoy entiendas cómo crear momentum, sino que veas de testimonios de otras personas qué decisiones tuvieron que tomar para crear momentum. Porque muchas veces, cuando simplemente soy yo tomando decisiones, yo me dejo llevar por los miedos, por el victimismo, por el entorno. Y si el contexto no te ayuda y no te lleva a un siguiente nivel, pues vas a seguir estancado. Entonces, básicamente lo que yo quiero que entiendas es que tú puedes crear el momentum que te determines, pero tienes que tomar la decisión tú, nadie más. Eres tú el responsable de tomar la decisión. Eres tú el responsable de no quedarte estancado en la vida que hoy estás viviendo y saltar a la vida, no solamente que verdaderamente mereces, sino que estás buscando, que realmente quieres, que realmente no mereces todavía porque quizás no estás haciendo las acciones ni tomando las decisiones importantes, pero que verdaderamente necesitas. Entonces, yo hoy te quiero invitar a que sigas escuchando todos los podcasts. Recuerda que son 2 podcasts por semana. Si este podcast te agregó valor realmente, quiero que te suscribas y activas las notificaciones. Envíaselo a alguien que está a punto de tomar la decisión para crear ese momentum real. Y quiero invitarte hoy a que entiendas que el momentum no se espera, el momentum se crea. Tu vida no va a cambiar si tú no tomas hoy una decisión. Tu vida no va a cambiar si tú hoy no haces algo radical para que puedas tener ese salto cuántico. Así que, implacables, nos vemos en el próximo episodio. Los queremos mucho, Dios los bendiga y vamos con toda. Chao, chao. Hasta la próxima.